Buenos días, Fernanda. ¿Solo usted se ha conectado? Ah, Irma Varela también. Ya son las 7. Bueno, vamos a continuar con el foro. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días, Diana. ¿Me escucha, Diana? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno, vamos a continuar con el foro. Los grupos que hacen falta, por favor, incorpórense. Cualquiera que esté ya listo puede continuar con el foro y comenzar. Quisiera saber si ya está listo algún grupo que no ha pasado. Pregunto. Stephanie Guardado, tu grupo no ha pasado, ¿verdad? Veamos. Bueno, repito, los grupos que hacen falta, por favor, si ya están listos, cualquier grupo, comuníquenmelo para poder yo darles espacio. A no ser que ya tengan ustedes acceso, me imagino. Diana Salguero. ¿Tienen problemas, Diana? Bueno, otro grupo que ya esté listo, por favor, incorpórense. Repito, si hay algún grupo que esté listo para poder trabajar ya el foro, por favor, incorpórense. Bien, no podemos estar esperando mucho. El tiempo pasa y no tenemos todo el tiempo. Así que nuevamente hago un llamado a los grupos que hacen falta y que cualquiera de los que hacen falta ya esté listo, que por favor exponga o que dé su ponencia. ¿Ya resolvieron, Diana? ¿Quién va a dar la ponencia? Diana Salguero. Pregunto. Bueno,
Entonces, otro grupo que ya esté listo para poder trabajar el foro, por favor, comuníquense. No podemos estar así. Tómenlo muy en cuenta. Esta es la última reunión también del ciclo. De ahí solo el examen queda. El examen final, que es la próxima semana, ustedes lo tienen el próximo viernes. Repito, grupos que ya estén listos, por favor. Yo creo que no están conectados, licenciado. Pero ya son las 7:06 ya. Y la reunión es de 7 a 9 o 7:40. Sí, pero y además que habíamos quedado que este día también íbamos a terminar el foro. Ustedes ya pasaron, pues todos los que están conectados ya. El grupo ya pasó. Bueno, mi grupo sí. Ok. Eh, mm, Nosotros vamos a pasar solamente, le paso el link al compañero que va a dar la ponencia, que Bueno, no encuentre el link. bueno, por favor. Gracias. Recuerden que ya la otra semana solo queda el parcial, el final. Ustedes lo tienen el próximo viernes. Tómenlo en cuenta, por favor. Bien, ya se pudo incorporar ya. Buenos días, licenciado. Buenos Un días. gusto, soy Martel. Adelante. Ya Eh, tiene acceso, ah, ¿verdad? sí, sí, ya, hoy sí, ya. Ya nuestro compañero va a compartir pantalla. Sí, aquí ya dice que hay, ya se puede, sí, de hecho ya puedo ver las diapos. Perfecto. Buenos días, Buenos licenciado, días. compañero. Adelante. Hoy como grupo número 6 vamos a exponer, ¿verdad?, lo que es la violencia de género y COVID-19 en contra de la mujer. El caso de El Salvador, ¿verdad? Retos y desafíos. Siguiente presentación. El término de violencia de género hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades de género. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento, agresión, basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales consecuencias como actos o la coacción a privación arbitraria de la libertad. Tanto así ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o en la personal.
La ley número 11 del 2017, del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. Entender a la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status quo de la denominación incluso a través de la violencia. La discriminación de las mujeres y la violencia de género como la manifestación más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de países del mundo, con particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. Siguiente diapositiva. Un detalle, Benjamín, ¿puedes compartir tu cámara activa, por favor? Dice, licenciado, que la compu la tengo fregada y el celular lo tengo descargado. Así que nos va a disculpar por esta vez. Ok. Está bien. Adelante. Esto aparte ya la leímos, pero les vamos a dar un dato bastante curioso que debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto fuera así, todas las personas serían violentadas o todas las personas ejercerán la violencia de la misma manera y el mismo grado. Sin embargo, tratamos de comprobar el punto de vista de la otra persona y finalmente llegamos a un acuerdo. No obtengamos lo que al principio queríamos. La violencia de género, además de ser un acto psicológico, violento, puede llegar incluso a matar a mucha gente. En el año del 2020 fue decretada la pandemia COVID-19. Se pareció haber dado una tregua a la violencia contra las mujeres, o una segunda lectura sería que menos se atrevieron a denunciar, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. La situación actual de la violencia de género en El Salvador. En El Salvador, según datos de la Fiscalía General de la República, de enero a mayo del 2021 se han registrado 3.619 casos de delito de violencia contra las mujeres, con más de 24 casos diarios. Al menos 42 casos de feminicidio se registraron en El Salvador entre el 1 de enero y el 25 de octubre del 2022. En el país hay baja cantidad de condenas por violencia contra la mujer en El Salvador. Las condenas en procesos judiciales por violencia física contra las mujeres y por feminicidios disminuyeron en el periodo del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022, de acuerdo con datos de la misma Fiscalía General de la República. Respecto al mismo periodo 2020-2021, la Fiscalía obtuvo en violencia feminicidio un total de 164 condenas del 1 de junio del 2020 al 30 de mayo del 2021, mientras que en ese mismo periodo de 2021-2022 consiguió 54 condenas. Todos estos datos tenemos que saber que en realidad no son exactos, ¿verdad? Hay muchos casos que se quedan en el aire, por así decirlo. Muchas mujeres que tienen miedo, ¿verdad? A ser violentadas después de alguna denuncia, tienen miedo a que su familia corra riesgo, ¿verdad? O también no solo de parte de la mujer, hay muchos casos en los que la policía es comprada, ¿verdad? Por el que violenta, ya sea por forma de pago, hacerle favores, y pues nuestra policía, nuestra fiscalía, todas las autoridades están corruptadas y esto hará que no tengamos un cambio total en El Salvador
en mucho tiempo, ¿verdad? Primeramente como cultura, secundariamente por autoridades corruptas como las que tenemos actualmente. Siguiente diapositiva. Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Debemos garantizar el espacio seguro que se necesita para hablar y ser escuchada. Conviene recordar que al tratar casos de violencia sexual, la sobriedad, la vestimenta y la sexualidad de la víctima son irrelevantes. El autor es el único responsable de la agresión y debe asumir la responsabilidad por sí solo. Protesta contra la culpabilización de la víctima y haz frente a la idea de que las mujeres deben evitar situaciones que se perciban como peligrosas según los estándares tradicionales. Las sobrevivientes están alzando la voz más que nunca y todos y todas podemos hacer algo para asegurar que se les haga justicia. No digas, ¿por qué no te fuiste de ahí? Di, te escuchamos, te queremos, estamos contigo. ¿Qué nos dice esto, verdad? Que como sociedad tenemos que apoyar a las mujeres, ¿verdad? Las redes sociales nos ayudan a tener un gran micrófono hoy en día, ¿verdad? Cualquier persona puede grabar un video de una agresión, alguna grabación, pueden tomar fotos. Todo eso sumará para ayudar a las mujeres que están corriendo riesgo en este tipo de situaciones. Siguiente diapositiva. Hay que enseñar a la próxima generación y aprender de ella, ¿verdad? El ejemplo que damos a la generación más joven determinará la manera en que ésta piensa sobre el género, el respeto y los derechos humanos. Hay que iniciar conversaciones sobre los roles de género a una edad temprana y cuestionar los rasgos y las características tradicionales asignadas a hombres y mujeres. Señalar los estereotipos a los que las niñas y niños se enfrentan constantemente, ya sea en los medios de comunicación, en la calle o en la escuela, y hacerles saber que no hay nada malo en ser diferente. Hay que fomentar una cultura de aceptación, hablar sobre el consentimiento, la autonomía física y la rendición de cuentas a niñas y niños, y escuchar también lo que tienen que contar sobre su experiencia en el mundo. Al dotar a jóvenes activistas con información y educarlos sobre los derechos de las mujeres, podemos construir un futuro mejor para todos y todas. Es lo que anteriormente les estaba diciendo, ¿verdad? Como sociedad y desde casa, ¿verdad? A nuestros hermanos, los padres a sus hijos, ¿verdad? Si tenemos algunos primos, nosotros mismos, hablar con ellos, aconsejarlos de cómo actuar en este tipo de casos y pues dejarlos de ser libres, tanto si es niña como niño u otro género, ¿verdad? Y que cada quien viva su vida como quiera y correctamente. Siguiente diapositiva. Exigir las respuestas y servicios adecuados para su propósito. Los servicios para los sobrevivientes son servicios esenciales. Esto significa que para las sobrevivientes de la violencia de género debe haber refugios, líneas de atención telefónica, asesoramiento y todo el apoyo que se les necesite dar, incluso durante la pandemia del coronavirus. Hay que unirse para instar a los gobiernos a que subsanen las brechas de financiación para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, que garanticen que los servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia se mantengan durante esta crisis. Apliquen medidas de prevención e inviertan en la recopilación de datos necesarios para adaptar y mejorar los servicios que salvan vidas de mujeres y niñas. Todos estos consejos son obviamente lo más grato, ¿verdad? Lo más necesario, pero como sabemos, es muy difícil llegar
a este tipo de objetivos teniendo el tipo de gobernantes que tenemos hoy en día, todo tipo de personas corruptibles, y si no empezamos como sociedad primeramente, esto seguirá igual. Siguiente diapositiva. Comprender qué es el consentimiento. El consentimiento convencido dado libremente es imprescindible en todo momento. En lugar de oír un no, asegúrate de oír un sí, activo que haya sido expresado por todas las personas involucradas. Integra el consentimiento convencido en tu vida y habla de él. Frases como se lo estaba buscando o los hombres así son, intentan desdibujar los límites del consentimiento sexual, culpabilizar a las víctimas y exculpar a los agresores del delito que han cometido. Puede que las personas que usan este tipo de expresiones entienden el consentimiento como una idea vaga, pero la definición es muy clara. Cuando se trata de consentimiento, no hay límites difusos. Siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos conocer los indicios de maltrato y aprender cómo puedes ayudar? Hay muchas formas de maltrato y todas ellas pueden dejar secuelas físicas y emocionales graves. Si te preocupa una amiga que pueda estar sufriendo violencia o que se siente insegura junto a alguien, revisa los siguientes indicios de maltrato y aprende las maneras de ayudarla y encontrar su seguridad y apoyo. Si crees que está siendo maltratada, hay una ayuda disponible. No estás sola. Si quieres hablar con alguien con conocimiento sobre el tema a través de una línea de ayuda, hemos reunido una lista de recursos disponibles de todo el mundo. Siguiente diapositiva. Conocer los datos y pedir más información. Para combatir eficazmente la violencia de género es necesario entender bien la cuestión. La recopilación de datos pertinentes es fundamental para aplicar con éxito medidas de prevención y proporcionar a las sobrevivientes y el apoyo adecuado. Debido a que la violencia de género ha aumentado durante la pandemia COVID-19, las brechas en la recopilación de datos son sensibles al género, son más evidentes que nunca. Pide a tu gobierno que invierta en la recopilación de datos sobre la violencia de género. Con esto hemos finalizado la presentación. Esperamos que todos estos datos, estos consejos, hagan que tengamos una sociedad más igualitaria, ¿verdad? Ayudemos a las personas que nosotros creamos que están en un círculo de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y pues si eres una persona que está sufriendo de este tipo de violencia, alza tu voz y pide ayuda. Un gusto, licenciado. Buen día. Muchas gracias. Bueno, gracias al grupo 6, ¿verdad? 6. No, el grupo 6 Sí. somos nosotros, que éramos los que teníamos que pasar de primero este día, pero ahí las disculpas del caso, que mis compañeros no se habían conectado y yo me estaba metiendo en la reunión, pero ya estamos listos. Ok, entonces, Somoza eres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, a continuación, ustedes, ¿verdad? Sí, ahorita, solo preparo. Aquí. Solo gracias al grupo anterior. Me dicen si se puede ver. Sí, ya se pueden ver. Gracias. Okay. Se ve en pantalla completa ahorita, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Ok, entonces, buenos días compañeros y compañeras. Mi nombre es Andrés Somoza. Hoy les voy a hablar sobre el COVID-19 y la violencia contra la mujer y cómo esos están correlacionados, ¿verdad? Ok, podemos empezar dejando en claro algunos fundamentos. Primero podemos empezar con que desde el inicio del COVID-19
surgen nuevos datos que se revelan que sobre información crítica sobre el incremento en casos de violencia contra la mujer y las niñas, recalcando que los casos aumentaron dentro del hogar. Antes de la pandemia, menos del 40% de las mujeres habían sufrido violencia o habían denunciado estos delitos o buscado ayuda. Desde el confinamiento, las denuncias o llamadas relacionadas con la violencia doméstica han aumentado un 33% en Singapur, un 30% en Chipre, un 30% en Francia y un 25% en Argentina. Todo esto sacado en datos de abril del 2020. El 70% de las salvadoreñas ha sido víctima de violencia de género al menos una vez en su vida. El 6% de las víctimas de violencia han interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía. El 48% de las salvadoreñas ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Y el 5% de las víctimas interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar. Incluso, mucho antes del inicio de la pandemia, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual, en su mayoría por parte de su pareja. Pero desde que empezó la pandemia, los nuevos datos indican que en la mayoría de los países se han ido incrementando las llamadas que alertan los casos de violencia en el hogar. Luego de finalizar la cuarentena y disminuir el periodo durante el periodo de confinamiento, el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres continúan creciendo en la vía pública, en los espacios públicos y en Internet, aunque actualmente se ha comprobado que la mayoría de los casos de la violencia contra la mujer proviene desde su propio hogar y es proporcionada mayormente por su pareja o cónyuge. Esos casos incrementaron mayormente durante el periodo de confinamiento por la pandemia COVID-19. Recordemos que durante este periodo que estuvimos todos en cuarentena, que nos agarró de sorpresa a la mayoría de personas aquí, creo que hablo por todos, fue un periodo muy difícil y más para todas esas parejas que podrían haber sido de parejas nuevas, ¿verdad? De gente que se había casado hace poco, que no sabía llevar la vida matrimonial. Cuando les agarra con este fenómeno del COVID, están encerrados tanto tiempo, probablemente mucha gente que quería conocer a su pareja, quizás no la conocía del todo, y ahí fue cuando salieron quizás estas denuncias por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Violencia doméstica, estar encerrado por tanto tiempo, ya sabemos cómo nos afectó a todos. Aquí podemos ver las 4 tipos de violencia, ¿verdad? Que vamos a tocar el día de hoy. La primera es la violencia económica o patrimonial, ¿verdad? Que es la acción o omisión cometida por el agresor que limitan, controlen e impiden que las mujeres obtengan ingresos propios o gocen de su patrimonio. Un ejemplo también que se puede ver de esto son los proxenetas, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Muchas veces manejan el dinero de las mujeres que trabajan para ellos, ¿verdad? Haciendo que no puedan avanzar económicamente, o también los maridos controladores. Muchos de estos ejemplos se dieron en la pandemia. Gente que no deja que la mujer sea como que independiente, que sea como que una cabeza más en el hogar, sino que es como que un ingreso secundario para el marido y él le maneja todo el dinero, ¿verdad? Le maneja las cuentas bancarias, etcétera. No le deja tener una libertad financiera. La violencia física, que son las conductas que directa o indirectamente causan daño o sufrimiento físico contra las mujeres. De esto no se puede decir mucho más, se explica solo, ¿verdad? La violencia sexual, que es la conducta o actividad que amenace o vulnera el derecho de las mujeres a elegir sobre su vida sexual y derechos reproductivos. Y la violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres que culmina en su muerte. Cuando se habla de violencia feminicida, muchas veces se confunde por otros tipos de violencia, pero se podría decir que violencia feminicida es aquella violencia que es contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Podrías compartir tu cámara, por favor, Somoza? Sí, claro, licenciado Arito. Ahí estoy. ¿Se ve? Sí, ya. Ok. Rompamos el silencio. Hablemos de violencia contra la mujer. El gobierno de El Salvador ha estado trabajando con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para brindar medidas de prevención y protección para las mujeres. Aquí podemos ver una comparación estadística. En la gráfica número 1 que tengo aquí a la derecha, podemos ver el porcentaje de mujeres que fueron víctimas de violencia en 2019. Podemos ver algunos municipios como
Soyapango, Antiguo Cucatlán, que es en el que me encuentro yo, por cierto, Mexicanos, Ciudad Delgado, etcétera, San Salvador, y el promedio, que es de 11.5%. Podemos ver que en la gráfica 2, el porcentaje de mujeres que percibió incremento de violencia intrafamiliar en 2020. Y podemos ver un aumento que es significativo, casi más del 50%, porque podemos ver cómo en San Salvador se triplicó, el promedio se dobló de 11.5 a 20.4%. Esto nos deja ver de que hay una correlación muy obvia, ¿verdad?, entre el COVID-19 y los casos de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Todo ese tiempo que la gente estuvo encerrada, pues, ¿qué decir? Pasó demasiado tiempo y la gente lamentablemente sufrió mucho, ¿verdad? Hubo muchos casos de divorcios, hubo muchos casos de familias fragmentadas por culpa de este COVID. Fue una etapa difícil. Acordémonos también que fue un periodo muy difícil económicamente también para estas personas, ¿verdad? Y ya sabemos que en una vida matrimonial, si económicamente se está mal, probablemente también esté mal en otros aspectos, ¿verdad? Tanto emocionalmente, sentimentalmente, psicológicamente, todo esto lleva a un espiral de locura. La violencia de género en El Salvador. En el primer mes de aislamiento, El Salvador tuvo más feminicidios que muertes por COVID-19, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Las mujeres corrían peligro de ser agredidas por sus parejas, por la policía o por las pandillas. Ahora, más de 6 meses después, las cifras de violencia sexual en menores también se hacen evidentes. Las víctimas de violencia. La violencia sexual de los primeros días del aislamiento apenas se dimensiona. En el primer semestre del 2020, más de 6.000 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años se inscribieron en el Ministerio de Salud para control de embarazos. Datos importantes. Aquí podemos ver como el 13 de abril hubo 100 víctimas de COVID-19, que recordemos, no era una enfermedad que fuese tan mortal en primera instancia, ¿verdad? Sí, es muy altamente infecciosa y sí, lamentablemente hubo muchos casos, pero esto no minimiza todos los casos de muertes por feminicidios, que son 367, que hubo, que hubo desde el 28 de febrero de 2020 al 13 de abril. Feminicidios y denuncias durante y por consecuencia de confinamiento. Las primeras semanas de aislamiento, todos los servicios de atención a la violencia en el país se detuvieron. Vilma Vaquerano, coordinadora de los observatorios de Hormuza, dice que incluso el transporte estuvo detenido, lo que también explica que no hay un incremento considerable en el registro de denuncias. Las mujeres no podían salir, prácticamente les taparon la boca, ¿verdad? No tenían disculpen. No tenían cómo utilizar su voz, estaban entre la espada y la pared. Podemos ver cómo los feminicidios, y dos gráficas, las denuncias se aumentaron demasiado. Ahí por el mes de abril fue su pico y después se mantuvo estable entre mayo y junio. Gráfica 3, cambio porcentual en las denuncias en los municipios con mayor aumento de violencia intrafamiliar por tipo de violencia. Y en esta gráfica podemos ver los tipos de violencia que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Y podemos ver cómo la que predomina es la violencia económica y patrimonial. Pero también hay un importante porcentaje de violencia física y violencia sexual. La pandemia en la sombra. Violencia contra las mujeres en el contexto del COVID-19. Las pandillas, el confinamiento y la violencia de género. El contexto de violencia pandilleril en El Salvador ha hecho que los feminicidios y los asesinatos violentos de mujeres que pertenecen a grupos delictivos desdibujen su línea divisoria. Hormuza contabiliza como feminicidios muertes de mujeres que fueron asesinadas como parte de un grupo o en compañía de un hombre, en condiciones que en otros países no podría considerarse como feminicidio. Con todo, para algunas colectivas no se pueden separar el contexto de violencia por pandillas y la violencia feminicida. Disculpen. ONU Mujer y sus medidas presentadas. Aquí a continuación se hace mención a algunas de las medidas que presentó ONU Mujeres.
Entre ellas está la prevención y las actividades de concienciación, el acceso a los servicios esenciales como líneas de atención y refugios, el apoyo para efectuar evaluaciones rápidas y recopilación de datos, y el ejercer del deber de proteger. ¿A dónde pueden llamar? En caso de emergencia, puede llamar al sistema de emergencia de la PNC, que sería el 911, ¿verdad? O también puede hacerlo al teléfono 126 del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. La atención es permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muchas gracias. Esto fue la presentación de mi grupo. Lick no se escucha, tiene tapado el micrófono. Disculpa. Gracias por la ponencia. Al final, ya bien saben ustedes que vamos a hacer un consolidado, ¿verdad? ¿Sí? Y una plenaria sobre todo las ponencias que han habido. Por Lick, favor. solo una cosa ahí. Sí. Ahí, disculpe que nos hayamos tardado porque un montón de nuestros compañeros, la verdad es que son bien negligentes y no se quisieron meter a la clase y yo me estaba tardando porque fíjese que me encuentro enfermo, la verdad, y no sé si me da permiso de salir un poco antes de la clase porque tengo que ir a tomarme unos exámenes de orina porque voy a tener consulta a las 12 con una doctora. Bueno, entonces, sí, con permiso concedido, que sigas mejor y la salud es sí, muchas gracias, licenciado. Fundamental, ¿va? Gracias. Sí. Bueno, por favor, otro grupo, cualquiera que sea el número correlativo, por favor. El equipo 8, licenciado. Bueno, Stephanie. Sí, Andrea sería quien comparta. Ok, Stephanie, comparte tu cámara, por favor, activa. ¿De acuerdo? Sí, un segundo. Por favor. Adelante. No sé si ya me veo. Ya se ven bien la diapo. La violencia de género. El término, bueno, la siguiente presentación. El término violencia de género hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas perjudiciales, el abuso de poder y la desigualdad. La violencia de género constituye una violación a los derechos humanos, al mismo tiempo que se trata de un problema de salud y protección que pone en riesgo a la vida. La siguiente. La siguiente. No, es. Los casos de violencia de género durante la pandemia de COVID-19 en El Salvador fueron bastante altos, si hacemos memoria. En el informe anual de hechos de violencia contra la mujer en el 2020, se habla de cómo este factor impactó de forma directa en la vida de muchas jóvenes y adultas durante la pandemia del COVID-19. Se reportó que hubieron al menos 1.500 denuncias por violación. Esas cifras altas fueron solamente 2 de cada 10 mujeres que decidieron denunciar. Alrededor de 1.193 mujeres salvadoreñas, de las cuales 1 de cada 6 dijo haber sufrido violencia de género durante la cuarentena. Un total de 203 mujeres en solo 5 meses de cuarentena, técnicamente. En ese mismo año, se reportó que los delitos contra la libertad sexual de las mujeres fueron violentados, al menos el 49.9% fueron casos de violaciones, agresión sexual en un 19% y los casos de estupro correspondieron a un 17.9%. Un año después, en el 2021, en solo los primeros 5 meses se reportaron alrededor de 3.619 casos de violencia de género. 544 fueron casos de violencia intrafamiliar. Hubieron al menos 71 feminicidios. También aumentaron los casos de mujeres desaparecidas en los primeros 4 meses del año en un 23.38% en comparación con 2020. De esto que la mayoría fueron jóvenes de solamente 13 a 17 años, con un total de 105 casos de desapariciones. El total de condenas
podemos decir que es bajo comparado al total de denuncias en los años de 2020 a 2022. En el 2020 a 2021 solo hubieron alrededor de 96 condenas por violencia física. Para el 2021 y el 2022 la cantidad disminuyó a solamente 86 casos y otras 54 por violencia feminicida. Según Angélica Rivera, miembro de la colectiva feminista, el Ministerio Público es débil en cuanto a la protección de la víctima, pues en muchos casos los procesos legales terminan en absoluciones debido a que las víctimas no sienten apoyo por ningún lado. Entonces prefieren retirar la denuncia y simplemente callar. En los mecanismos contra la violencia de género en El Salvador, sabemos que hay tribunales especializados contra la violencia de la mujer que tienen la obligación de condenar los delitos en los cuales se incumpla la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que también tienen el deber de concientizar a la población para que la violencia contra la mujer ya no sea normalizada, sino que exista una cultura de denuncia, algo que hace falta bastante en El Salvador. Pero como vemos, no son del todo funcionales por la gran diferencia que existe entre la cantidad de denuncias y la cantidad de condenas. Por otro lado, tenemos también la política para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta entró en vigencia en el año 2002 y busca establecer estrategias que no solo condenen la violencia de género, sino que también buscan detectarla y prevenirla, así como darle una atención especial a las víctimas, como por ejemplo con la creación de casas de acogida para su protección. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, fundado en 1996, es la encargada de velar por el cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer, a la vez que debe procurar la participación de otras organizaciones, que sean gubernamentales o no. El siguiente. Retos y desafíos. Según el estudio de la Comisión Interamericana de la Mujer, se demostró que durante la pandemia, tomando en cuenta algunos indicadores, aumentaron los casos de COVID-19 y a la vez aumentaron los casos de violaciones, así como agresiones en contra de la mujer. En el encierro durante la pandemia se incrementó el riesgo de violencia contra las mujeres, ya que a medida que aumentaba el tiempo de convivencia dentro de los hogares, se generaban también conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares, en donde la violencia se prolongaba sin ser interrumpida, lo que generaba una percepción de inseguridad para las mujeres. En los retos y desafíos podemos destacar que es necesario avanzar en la mejora de los sistemas de atención que se brindan a todas las mujeres que enfrentan violencia, para que en todas las instituciones nacionales haya un cumplimiento de los deberes, que cumplan con todos los principios de favorabilidad integral, interseccional, laicidad y prioridad absoluta, en los cuales son elementos indispensables para brindar una atención integral que garantice un verdadero acceso a la justicia. También tenemos que para erradicar la discriminación de la violencia contra las mujeres, es imperativo avanzar en el combate de la impunidad y la violencia institucional, avanzar en el reconocimiento de las causas y los efectos de la desigualdad y la violencia, y así realizar acciones concretas para demostrarlo. Por último, tenemos que, con excepción de los servicios brindados en la ciudad mujer, los esfuerzos para la articulación de respuestas estatales aún son insuficientes, lo que genera obstáculos en los procesos de acceso a la justicia debido a la falta de procedimientos o en su defecto a su debida aplicación de protocolos. Eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Ok, gracias al grupo por la ponencia.
Por favor, estar pendientes al final porque vamos a hacer una plenaria. El otro grupo que ya esté listo, por favor, que no haya pasado. ¿O solo estos faltaban? 3 grupos más. Diana Salguero, ya tu grupo puede. O Diana Salguero, ya resolvieron. Mi grupo es de Andrés Somoza. Ah, bueno. Ese era el grupo suyo. Ok. Bueno, otro grupo que falte. ¿O ya pasamos todo? Solo eran 3 grupos los que faltaban. Creería que sí, Lick. O sea que éramos 8. 8 quizás. Una pregunta nada más, si falta otro grupo, porque tenemos tiempo aún. Bueno, si estos eran los grupos que faltaban, pues no nos queda más que agradecerles la participación y vamos a hacer pues ya el consolidado de las participaciones. Y yo quería pues decir al respecto de cada una de las participaciones, de las ponencias que ustedes han presentado. Veo que hay una lectura acertada del problema, como es la violencia de género atribuida a la mujer, porque así es el tema, o sea que si bien el tema general es la violencia de género, bueno, es tamizar a partir de que es la violencia atribuida a las mujeres, o que se practica en contra de las mujeres, porque ustedes saben que los géneros son construcciones históricos sociales, son construcciones históricas, no son construcciones naturales, o no son variables naturales, al menos el género. Entonces, bueno, es recalcar eso, porque puede ser también contra otros géneros. Los hombres, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el espectro histórico-social está también las comunidades LGBTI que también sufren violencia de género y que, bueno, sería también, digamos, necesario hacer también un análisis de la violencia de género que se les transmite a esas comunidades. Lamentablemente las asignaturas no logran, pues, por el tiempo abarcar todos los problemas. Yo, sin embargo, yo como responsable de la materia, está en mí, pues, incorporar también el problema de la violencia y el vínculo con esas comunidades. Son verdaderas comunidades, ya ellos ya no son minorías. Yo miraba que hace 10 años, como unos 10 años, se hablaba de las minorías. Y ellos ya no son minorías, son verdaderas colectividades. Ya adquieren pues la categoría de colectividades con problemas propios específicos, bien particulares. Así como el de las mujeres también. Las mujeres son un grupo social también vulnerable en sociedades como la nuestra,
y que de hecho pues hay políticas públicas, al menos en el papel, ¿va? Que dirigidas a ellos. Pero como bien ustedes lo han dicho, pues hay medidas, pero que no son practicadas o no tienen efecto. De hecho, incluso hay oficinas, hay estructuras sociales, como esta que ustedes han mencionado, pues hay leyes incluso. Y entonces, pero que no funciona. O sea, ocurre que existen leyes, existen estructuras, pero lamentablemente están, como dicen, pegadas con saliva. Eso es terrible porque a nivel político partidario, los personeros, por ejemplo, del gobierno en turno, pues ellos hablan pues de que existen estructuras, existen instituciones a favor, pero que no funcionan. Entonces, ese es algo que quizás hay que tenerlo muy en cuenta, pues, a la hora de tratar el problema, y que yo en este foro quiero dejar también planteado. El tema queda abierto, este tema tiene una cotidianidad también muy fuerte. Ahorita, en este momento, nos atrevemos a decir, sin temor a equivocarnos, que hay una mujer maltratada, o está siendo maltratada, o que ha sido maltratada, que ha sido violentado sus derechos fundamentales. Es bastante complicado. Yo, pues, quisiera también plantear que con respecto a la salud, ya así en términos genéricos, ya no solo del COVID, el COVID, bueno, ha sido un detonante para que la violencia de género también se manifestara. Y como ustedes bien también lo han expuesto, que fue, por ejemplo, la cuarentena domiciliaria obligatoria la que permitió un alza de una situación que ya se venía dando mucho antes de la pandemia. Lo vino a complicar. Incluso situaciones que estaban invisibilizadas se visibilizaron. La cuarentena pues también fue como un escenario propicio en donde el fenómeno tomó cuerpo, y también si tomó cuerpo, también tomó víctimas. Y no solo involucró a las mujeres, sino que también a los niños y las niñas, ancianos también. Hay casos donde también los ancianos, las personas de la tercera edad también fueron sometidas. Y entonces, repito, el problema es bien abarcante. Es bien abarcante en el sentido de que no solo un grupo humano, pues, es la víctima. Repito, como sociedad tenemos un gran desafío, como sociedad, pero como quizás la parte central está en ver el problema vinculado con la salud, vemos pues que también es un desafío para la salud pública. Si ustedes bien pueden procesar que, por ejemplo, en sociología médica, si algo nosotros hemos querido enfatizar es que la salud pública es como la parte central de todo que hacer de un sistema nacional de salud. Repito, hemos estado pues durante este ciclo hablando de temas o de problemas muy puntuales, y uno de ellos ha sido también el de la violencia.
yo también quiero manifestarles pues que hay que seguir trabajando en esto. Yo tengo entendido que ustedes, además de esta asignatura, tienen otra asignatura con vínculos con la realidad que está allá afuera. Tengo entendido que hay un campo de la medicina comunitaria que en su formación académica y no desperdicien la oportunidad pues de hacer investigación, de incluso informarse, porque este es un tema del cual hay que estar muy bien informado si queremos tener una opinión acertada. Hay que estar informado, sin pasionismos moralistas y también religiosos, también, porque esto puede dar lugar a esto. Por ejemplo, pasionismos moralistas. Si algo yo también critico desde la sociología, son los pasionismos moralistas. Por ejemplo, el conservadurismo. Somos sociedades altamente conservadoras y si ustedes, basta con hacer una revisión de los estándares de violencia, vamos a ver que son las sociedades conservadoras, con marca conservadora, las más violentas. Ahí donde las relaciones sociales son conservadoras, ahí hay violencia. Y una de ellas es la de género. Violencia bien marcada. Y después de la violencia de género están los otros tipos de violencia. Violencia infantil. Y la violencia también delincuencial. No se hace esperar también. El otro problema es que ustedes como futuros profesionales de la salud deben de conocer muy bien este problema. Deben de conocer muy bien este problema y también informarse. Repito, sin pasionismos políticos también, ¿va? Porque ocurre pues que hay un manejo oficial de los problemas. Hoy por hoy en El Salvador tenemos un manejo oficial, hay un manejo oficial de la realidad bastante tendencioso, a tal grado que hay falta de información, y cuando hay falta de información, uno como ciudadano, y no solo como ciudadano, sino que como alguien que se dedica a una ciencia, tiene muchas dudas. Y entonces cuando no hay información y cuando esa información supuestamente es manejada desde Casa Presidencial, por ejemplo, y a cuenta de qué Casa Presidencial no es una entidad informativa, y a cuenta de que solo la información que viene de Casa Presidencial va a ser la válida. Yo eso no lo doy por válido, ni como ciudadano, ni como sociólogo, y que hay estructuras que informan y que esas son las que deberían dar la información sobre un problema como es el de la violencia. Repito, hay un discurso mediático, muy tendencioso, manipulador. De eso también hay que tener mucho cuidado. El otro problema es que la violencia de género
contra las mujeres nos está volviendo una sociedad altamente disfuncional. Y algo que yo quizás no quisiera decirlo, pero la realidad se impone, nos está llevando a una sociedad fallida. Porque nosotros podemos decir que, bueno, tenemos un problema de sociedad disfuncional. Entonces, en el sentido de que hay relaciones sociales disfuncionales en el quehacer cotidiano diverso, plural de nuestra sociedad, pero que hubiese o percibiéramos una preocupación en querer superar esas disfuncionalidades. Entonces, si nosotros viéramos o registráramos esfuerzos ingentes en todos los órdenes, porque esas disfuncionalidades que padecemos como sociedad se superaran, bueno, entonces estaríamos en esa lucha por superar esas disfuncionalidades dentro de una sociedad disfuncional. Pero cuando no vemos ningún esfuerzo, sino que al contrario, vemos en el ambiente dominante un fomento, porque eso es lo que se ve. Yo no sé si ustedes como ciudadanos y como futuros médicos, pero también porque la mayoría de ustedes son mujeres. Son mujeres y ustedes como personas que pertenecen a un grupo humano muy importante, como son las mujeres, ustedes indudablemente perciben en el ambiente dominante que en vez de haber un proceso de querer revertir la violencia hacia la mujer, en vez de haber esfuerzos o procesos que vayan encaminados a superar la violencia por un respeto de los derechos humanos a las mujeres, ocurre en el ambiente todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso ustedes pues lo pueden percibir en el discurso oficial, en el ambiente oficial. Hay fomento del odio, hay fomento de la violencia, hay un fomento de la indiferencia, hay un fomento del desapego, del abandono hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia los desempleados. O sea que estamos ya llegando a la cúspide de una sociedad no solo disfuncional, sino que estamos sobrepasando ya a una sociedad fallida. Esta semana, bueno, no solo esta semana se aprobaron unas reformas penales que vuelven vulnerables no solo a determinadas personas, como serían los delincuentes, sino que a las personas. O sea, nominalmente son reformas penales en contra del crimen organizado. Pero si usted las lee, ocurre que no solo a los delincuentes, no se habla en contra de los delincuentes, sino que contra todo tipo de personas. Así como me lo están oyendo. Pues no, nosotros estamos de acuerdo que el crimen organizado, la delincuencia debe ser perseguida. Aquí en El Salvador y en cualquier parte del mundo. Debe ser perseguida. Pero en nombre de esa persecución del delito, se quiera echar en la misma bolsa a la gente que no la debe, porque hay una retórica también. Mire, si usted, ahí están las leyes, pero si no la debe, no tema. Ocurre que no es eso, no es así, no es tan fácil.
No es tan fácil decir eso. Ojo con eso. O sea, ocurre que nos pueden meter en la misma bolsa y nos están metiendo en la misma bolsa. Repito, nosotros no podemos estar en contra de que no se persiga un acto tan atroz y dañino como es la delincuencia o el crimen. Claro que estamos de acuerdo, que debe ser perseguido y erradicado. Pero ocurre que en sociedades como la nuestra, como hay una incapacidad en la investigación, quizás porque no se quiere hacer, porque en realidad cuando hay una preocupación por investigar, se hacen los esfuerzos, pero no se, en realidad no se ven en el panorama de la realidad esos esfuerzos. Entonces fácil es decretar leyes que generalizan el problema. Y cuando se generaliza, pues cae chinchita el elefante, como dicen los abuelos. Y primero se captura y después se investiga. Y eso no puede ser. Debe ser todo al revés. Primero se investiga y después se captura. Entonces ocurre que esas reformas que yo les estoy hablando tienden a proceder de una forma generalista. Y entonces ahí se va justo con pecadores. Entonces, estamos ya llegando a unos niveles en los cuales la ciudad socapa. Pues esto de socapa, ¿qué quiere decir? O sea, en nombre de la persecución del delito, en principio todos van a ser sospechosos. Y entonces, como todos van a ser sospechosos, entonces, si usted se encuentra en un lugar a la hora equivocada y en el lugar equivocado, se va. Y hasta después, pero hasta después, ¿qué quiere decir? 6 meses, 2 años, como está ocurriendo ahorita, con este régimen de excepción. Entonces, ¿por qué estoy ya metiendo esto? Porque la violencia es un fenómeno humano, eminentemente humano, que involucra muchas facetas, muchas dimensiones de la realidad. Entonces, por ejemplo, la violencia de género no se escapa a esa dinámica social que yo les estoy señalando. Así que, repito, estamos en una situación muy complicada en el país. No estamos en los mejores momentos para poder decir, mire, hay un rumbo promisorio como sociedad. Discúlpeme, pero yo no puedo ser mentiroso al decir de que como sociedad vamos por rumbos promisorios y que vamos un día puedes alcanzar los estándares de vida correctos que debe tener una sociedad. Hay mucha gente que se está yendo del país. O sea, uno de los escapes es la migración. Es la migración. 350 salvadoreños y salvadoreñas que huyen o que se van del país. Y una de las causas es la violencia, tanto de la delincuencia pandilleril como del Estado, porque oye, ya hay que agregarle también ese aditivo, que es el Estado también que está violentando. Y también la violencia. Y la otra violencia es la económica también.
gente que no le queda de otra que irse del país, porque no encuentran, no encuentran el empleo, lo voy a decir ya concretamente, para poder enfrentar su situación económica complicada. Bien, no sé si hay algún comentario con lo que estamos hablando o lo que estoy diciendo al respecto. Quisiera escucharlo. No lo hay. Yo quiero también decirles que este va a ser la última reunión que vamos a tener virtual en tiempo real, ¿va? Repito, la asignatura queda abierta a la realidad, queda abierta a la realidad, y entonces no puede ser de otra forma. No podemos decir que hemos llegado a un buen, digamos, a una buena conclusión. Una buena conclusión en el sentido que somos realistas. Somos realistas. Y algunos nos dicen hasta pesimistas. Y es que no es que seamos pesimistas, sino que la realidad es la pésima. Es la pésima. Hemos llegado pues al final del ciclo y de las actividades académicas de la asignatura con un 80-85% de los objetivos logrados. Gracias, Diana, por tu parte. Te agradezco tus palabras. Repito, yo siempre dejo que los cursos los dejo abiertos porque la realidad sí es una realidad permanente. Los problemas que tratamos quedan abiertos, también siguen. Los problemas que estuvimos hablando siguen. Convulsiones, convulsionados, complicados, siguen. Entonces, porque lo humano así es. Lo humano así es. Entonces, nos podemos morir ahora. Sí. Nuestras vidas pueden acabar este día y los problemas y la sociedad va a seguir en sus dinámicas. Entonces, repito, hemos llegado al final del ciclo y yo les agradezco el tiempo también que me permitieron estar trabajando con ustedes en este ciclo, el privilegio también. Créanme que es una experiencia más. Muchas cosas en la vida uno no puede decir vengo a aprender, ¿va? En muchas cosas de la vida, pero aquí en educación, en cuanto a la educación, aquí todos aprendemos. Incluso hasta mi persona, ¿verdad? Gracias, Fabiola, por tus palabras. No me queda más que agradecerles el tiempo también, el haberle dedicado también lo necesario y suficiente, necesario y suficiente a la cátedra. Repito, si en algo nosotros podemos desde la sociología contribuir, apoyarlos, porque ustedes siguen también en su formación, les queda mucho, bastantes años ya todavía de seguir en el esfuerzo. Y si por A o B razón ustedes necesitan el apoyo de la sociología, y si yo estoy también con la universidad, pueden ustedes muy bien abordarme. Yo siempre trabajo con la Facultad de Medicina. Hoy tengo un vínculo bastante estrecho. Y igual ustedes tienen mis canales de comunicación también particulares. Ustedes pueden, sin ningún miramiento, pues solicitar pues, que uno también pueda
darles un apoyo o una semilla de maíz también. De nuevo, muchas gracias. Sigan adelante, no se anclen, no se comprometan con sus vidas y que ese compromiso con sus vidas involucre su formación académica, porque ustedes son jóvenes privilegiados, porque hay muchos jóvenes que quisieran estar con nosotros también, pero que no pueden. Precisamente por razones materiales, económicas. Pero sí tienen todo, la capacidad, la creatividad para echarle ganas, pero no pueden. No pueden. Entonces, repito, no se comprometan a que les vaya a ocurrir que tengan que, por ejemplo, postergar este proceso en el cual están ustedes involucrados, porque este es un proceso ahorita. Véanlo como una película, no como foto. Las fotos son instantáneas del momento y la realidad no puede ser así. Entonces, si la realidad es procesual y es en el mejor de los casos, es un movimiento en espiral. Entonces, ustedes, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que ya no son igual como cuando comenzamos el ciclo. Y en esta materia también, yo creo que ustedes tienen una lectura distinta a como comenzaron allá por julio. Y de nuevo, pues, estamos a la orden, pues. Estamos a la orden. Y la próxima semana nos vamos a ver en persona, pero en el parcial. Y ahí les voy a pedir que nos demos un aplauso nosotros mismos. Hay que, desde ya se los digo, nos vamos a dar un aplauso. Gracias por ese gesto. Pero nosotros mismos, dándole gracias a Dios también. Porque Él también posibilita todo esto que nos sucede en nuestra vida. Entonces vamos a llegar hasta aquí, pues. De nuevo, envíen el documento, todos los documentos, por favor, envíenlos al foro participativo de esta semana. No pongan las diapositivas, pongan la ponencia. Pongan la ponencia. Y obviamente con toda la nómina de los integrantes del equipo en el foro, porque ahí es donde yo voy a revisar. Sí, entonces, gracias Diana, igualmente. Y nos estamos viendo, pues la otra semana, dentro de 8 días tenemos el parcial a las 7 también. Solo que allá en el campus de la universidad. Por mi parte es todo. Y la asignatura, muchas gracias. Y Muchas gracias, Lick. bueno, gracias a ustedes. Y un hasta luego. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Lick. Adiós. Nos vemos pronto. Bueno.